Hola amigos suscriptores del canal Sonic RD, bienvenido a un nuevo video. Gente, si tú eres de lo que quema tu drive y tu Twitter, en este video te tengo la solución. Pues ya ustedes saben, vamos con el logo y retornamos con el video. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas a mi canal, que activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto como Facebook, Instagram y TikTok. Pues bueno, gente, aquí tenemos, como ustedes pueden ver, el driver y tenemos esta resistencia, tenemos este filtro de 2.2 y tenemos este otro filtro de 4.7. Entonces, gente, aquí tenemos el filtro y la resistencia. Muchos dirán, chino, pero si tú tienes un buen corte, eso no es necesario poner filtro y resistencia. Te la compro, tiene toda la razón. Si usted tiene un buen corte para su drive o su Twitter, usted no necesita de esto. Usted no necesita ni filtro ni resistencia. Y si también tiene, con el equipo que usted le está dando, no quema el drive que usted está utilizando o el Twitter, también es aceptable. Pero ¿qué sucede? La mayoría de nosotros usa crossover a 2 vías y a 3 vías. La mayoría de los crossover Behringer, DBX, en mi experiencia, vienen con la frecuencia mezclada. Cuando digo frecuencia mezclada es que, por ejemplo, a 2 vías, tú tienes lo bajo aparte y en una vía tú tienes lo medio y lo alto juntos. Entonces, esa vía está mezclada. En el caso del crossover a 3 vías de Behringer, viene lo bajo solo, viene lo medio, pero viene con una perilla que te mezcla a los drivers de la voz. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Que cuando nosotros damos un corte, ese mismo corte que le damos a los medios se lo estamos pasando a los drivers. Entonces, en este caso es que viene el uso del filtro, ya que si tú tienes una bocina que tú lo estás usando para voz y en ese caso tú tienes que darle un corte de algunos 190 o 200, el driver no está preparado para ese rango de frecuencia, ya que el driver reproduce un rango de frecuencia de 500 a 20.000 o a 22.000. ¿Qué sucede en este caso? Tú tienes que usar el filtro obligatoriamente. ¿Para qué? Para esa frecuencia no deseada, tú limpiarla con el filtro y no le lleguen al driver. Por eso se usa filtro. Hay crossover que vienen así. El Ashley viene con cada salida separada, que tú la configuras a tu manera, a tu necesidad, pero es un crossover caro y es grande. Ocupa como 2 espacios de rack. Por eso mayoría de personas usan este crossover, aunque sea más caro, porque tienen la libertad de ustedes ajustar su vía a la necesidad que ustedes tengan. ¿Qué sucede en este caso? Nosotros que tenemos crossover con la vía mezclada, tenemos que usar el filtro, como les dije anteriormente. Ya si tú tienes un procesador, en el procesador tú vas a tener cada vía separada. En el caso del PA2, el PA2 viene con una vía para bajo solo, viene con una vía de medio y viene con una vía de alto. Pero nosotros tenemos esa deficiencia con los crossover. Entonces tenemos que poner el filtro obligatoriamente para que ustedes tengan una idea. Eso de poner el filtro depende en el rango que tú estés trabajando, cómo tú lo estés trabajando, para que ustedes tengan una idea y no se hagan lo loco que todo el mundo mete filtro. No es así. Yo defiendo al que dice que en los drivers no se usa filtro, pero con la condición de que usted tenga esa vía libre para eso. Ahí sí se la doy, pero si usted tiene salida mezclada, usted tiene que hacerlo obligatoriamente para usted poder limpiar esa vía. Aquí tenemos esta resistencia. ¿En qué se usa la resistencia? La resistencia se usa, como su nombre lo dice, para reducir. Resistencia, resiste. Para resistir la corriente, que si tenemos un amplificador que no está pasando mucha corriente con la resistencia, podemos frenar esa corriente para que no le pase tanta al driver. En muchos de los casos tenemos la mala costumbre que cuando tenemos un equipo a 2 vías,
de donde conectamos los medios, o sea, la voz, también de ahí sacamos la línea para los drivers. Entonces, ¿qué sucede en este caso? En este caso, si tú tienes una bocina de 500 URMS y tú tienes un driver de 80 y tú le estás pasando 500 a esa bocina, por más corte limpio que tenga, ese driver se te va a volar. ¿Por qué? Porque tú le estás metiendo 500 watts donde una cosa que resiste 80. Por más filtro que tenga, se te va a volar porque el driver no aguanta eso. Entonces, aquí entra la resistencia. Aquí entra la resistencia para aguantar esa corriente y al final el filtro para dar el toque o para limpiar la frecuencia. Entonces, esto se trabaja en combinación. Hay personas que meten más de una resistencia y ese método a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque reduce bastante y va a forzar más tu el amplificador. Porque entre menos tú escuches el driver, más volumen va a tener que darle al amplificador para tú poder compensar. Entonces, a esa gente que tienen driver pequeño y meten más de una resistencia, yo les recomiendo que se muden para otro driver más grande. Así va a ser mejor, ya que ese driver ustedes lo van a volver a quemar como quiera, porque lo van a saturar tanto para que se escuche que lo van a volar como quiera, para ser realista. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque con una sola resistencia es suficiente y ustedes van a ver que reduce bastante. Vamos a hacerle la prueba para que ustedes vean. Y les voy a hacer la prueba con el driver. Vamos a hacer la prueba primero con el driver para que ustedes vean que la resistencia no da corte. La resistencia solo reduce. Porque hay muchas personas que están erradas en ese caso. Hay muchas personas que dicen que la resistencia da un corte. La resistencia no da corte. Aquí tengo el driver sin la resistencia. Ustedes van a escuchar. Sin resistencia. Ahora vamos con la resistencia. Se escucha igual, pero reduce decibeles, como ustedes pueden ver. Mírenlo ahí. Entonces, la tonalidad es la misma. Pero, si yo pongo un filtro, ustedes van a escuchar que hay una diferencia. Lo vamos a poner con el filtro primero y después sin el filtro. Ahí está con el filtro. Oigan. Sin el filtro ahora. Gran diferencia, ¿eh? El filtro sí da un corte. La resistencia solo reduce. ¿Y por qué le digo que la resistencia reduce bastante? Ahora le voy a hacer esta prueba con este bombillo que yo tengo acá. Un bombillo de 12 voltios. Mírenlo acá. Este bombillo. Lo vamos a conectar. Acá tengo una fuente con 12 voltios. Vamos a conectar acá. Y ustedes van a ver, lo voy a poner directo. Miren cómo el bombillo enciende. Ok. Ahora vamos a conectar la resistencia del bombillo. Acá vamos a poner este multímetro también. Está acá. Ahí tenemos el multímetro. Espero que se vea también. Y ahora vamos a conectar el bombillo de la resistencia. Y como usted puede observar, el bombillo ni enciende. Ni enciende. Pero si medimos acá, como usted puede observar acá, tenemos los 12 voltios, 12.60, y esta que es la salida que va al bombillo después de la resistencia, tenemos 1 voltio.40. Así que la resistencia reduce bastante. La resistencia está reduciendo aproximadamente como 10 voltios y medio, más o menos, 10 voltios 20 por ahí. Está reduciendo la resistencia. Reduce bastante la corriente. Por eso le digo que si ustedes colocan dos resistencias o más resistencia, es demasiado, porque si una sola te está reduciendo alrededor de 10.20 voltios, con dos resistencias tú estás reduciendo casi 20 y pico de voltios y es demasiado.
Tú sabes, entonces con una es lo necesario. Si tú tienes un driver muy pequeño, cámbiate a un driver más grande, que tenga diafragma más grande y lo protege con una resistencia y un filtro. Entonces, eso es todo.